¿Confías en el mundo? ¿Confías en la raza humana? ¿Confías en tu camino? Podemos abrir los ojos. Bienvenida, Adela. Gracias. Gracias por venir. Gracias, Yannick. Qué lindo, qué placer ese silencio. ¿Eran 5 minutos largos o cortos? Necesarios, por Necesarios. sobre todo. Fueron mis 5 minutos del día, ¿no? Como Ujú. me hizo muy bien. ¿Cómo te sentiste antes de los 5 minutos en silencio y ahora después? Revolucionada. ¿Qué pasó en todo? No, bueno, estoy con varias cosas, Ujú, siempre queriendo sacar adelante trabajo, como apasionada, un poco revolucionada, pasada de fuego, por así decirlo. ujú, Y la verdad que estos 5 minutos fueron como muy necesarios. Me ujú. vinieron muy bien. Ok. ¿A vos te cuesta darte espacios de silencio? No, creo que esto lo habíamos hablado un par de veces que coincidíamos, ¿no? De Ujú, que para mí es fundamental. ujú, De hecho, estoy mucho tiempo sola, ujú, trabajo independiente en mi casa, entonces como que la soledad me es fundamental para vivir. Y en ujú. esa soledad tengo momentos donde estoy en contacto con otros vínculos, con personas, pero siempre todos los días necesito como mi tiempo de soledad y por sobre todo de silencio. Ujú. Sí, lo veo Como un como... momento de recarga, Sí, regeneración. de meditación, de encontrar como ciertas aristas a situaciones o momentos Ujú. que puedo reevaluar o pensar. eh, y cada tanto llega el momento del silencio de la mente, ¿no? Por lo menos lo busco, no siempre aparece. Qué lindo. Y hoy no tuve ese momento, entonces este tiempo Vos acá sabías que compartido. vas a venir y seguro Sí, va a haber un momento en silencio en y sí, Casa en Casa Biasa. Viasa tiene que haber silencio en algún momento, sí, sí. Bueno, nuestro encuentro cada encuentro acá me parece para mí muy especial. Nuestro encuentro es especial porque somos vecinos. Sí, Solo me por encanta. ustedes, vos estás viviendo con tu marido al lado Marido, de mi casa sí, y, y yo creo que solo por ustedes encontré este espacio tan hermoso que estaba buscando bastante tiempo. Un espacio así, en realidad. es Te- perfecto, tenía, perfecto ten- para vos y todo lo que haces. sí, Es increíble. y fue siempre como un milagro para mí. Y nosotros nos hemos conocido ya antes a través de un círculo más grande de Sí, es amigos, verdad. pero no sabía que vamos a tener esta conexión en algún Nunca, o momento. sea, Yannick nunca me lo hubiera imaginado. O sea, me encanta. Y para mí también tu llegada al departamento al lado de mi casa fue como muy mágico también. Ujú, Porque yo me encontraba en un momento de mucha búsqueda personal en cuanto al silencio, a la ujú, meditación, al conectar más con lo sutil, ujú, ¿no? Yo dedicándome, bueno, desde la astrología, ujú, siempre siento, pienso y veo que la astrología tiene como dos aristas, desde la parte racional, la ujú, parte muy sutil, mucho más energética, ujú, y venía como muy pasada, sobrecargada del lado más racional, ujú, como pensando mucho, estudiando mucho, hablando mucho, escribiendo mucho, todo ujú, muy mercurial. Y llegaste vos con tu energía y con tu profesión, ¿no? A lo que te dedicas. Y cuando llegaste todo el tiempo estaba pensando, bueno, o sea, por algo llegó, ¿no? O sea, vino lo que estaba necesitando en algún punto. ujú. Fue Y como, hicimos lindos intercambios el año pasado. sí, sí, Yo me acuerdo que te inicié a Reiki tremendo. y yo tomé algunos meses de clases de Mi astrología con vos. astrología, Tuve algunos em, momentos con la carta natal que me hiciste y la sí, revolución solar. revolución y encuentros. Y la verdad que me ayudó mucho a entender algunos procesos o ver mis procesos con un ojo distinto, ¿no? Claro, Con esa perspectiva de la astrología. sí, Vos siempre marcando muy fuerte mi sol en casa 12 por ejemplo. sí, también Mercurio, Ajá, es ascendente, total. sí.
Y me Em, encanta poder acompañarte estando tan cerca, que vos tengas la herramienta de poder hacer uso de la astrología cuando lo necesitas. Ujú. De eso se trata, ¿no? ¿Qué es la astrología para vos? Para mí, eh, ¿Qué significa para vos en tu vida? para mí es mi mirada, Ujú, ¿no? Es el lenguaje con el que me siento cómoda y natural ya teniéndolo incorporado, poder expresarme y poder ver el mundo, la vida, mis acontecimientos, mis ujú, vínculos. Es algo que introyecté, que aprendí, pero que vino para transformarme y transformar toda mi vida. ujú, Y esa transformación es positiva por donde la mire y le dio una trascendencia como a cada momento, a cada situación, a cada vínculo con el que comparto, ¿no? Puedo extraer, ¿no? Como la belleza de esta experiencia. ujú. O sea, para vos la mirada de la astrología te ayuda a ver la vida como algo positivo. Como algo positivo porque me ayudó a conocerme a mí Ujú, misma, ¿no? Y también con cada consulta, con cada persona que aparece, sigo conociéndome. ujú, Me siguen reflejando, me siguen viniendo proyecciones de uno mismo ujú, todo el tiempo. Entonces es como que más allá de o sea, los conocimientos, sigo aprendiendo por reflejo, ¿no? Y en el autoconocimiento, en el observarme, es como que uno pierde el juicio con ujú, uno mismo. ujú, Entonces todo es más, de alguna forma, como un poco más ligero. Le puedo ver la belleza, ¿no? Como a cada cosa que me sucede. Inclusive puedo a veces reírme de mí misma, ¿no? Es como que la vara de la exigencia baja muchísimo. ujú, Entonces la experiencia es completamente positiva y es lo que intento con cada encuentro, con cada consulta, con cada persona, poder trasladarle esa información y esa ujú, experiencia. ujú. Alemanes suelen decir, Me encanta. suelen decir que un astrólogo te dice algo, pero siempre hay una verdad en todo, entonces no se pueden equivocar. Em, Ok, ¿viste? El horóscopo que hacen, por ejemplo, de los tránsitos actuales tremendo. y cómo es tu mirada a esto. Mira, yo siempre digo, no lean horóscopos, o sea, en cuanto a horóscopos personales, ¿no? Sí, Digo de, bueno, si sos Leo, este mes te va a pasar determinados claro. acontecimientos. No existe, o sea, es imposible, o sea, es como que cada uno, más allá de que vos sos Leo, Mm, tenés una carta natal particular, singular, que es única, que es tuya, y más allá de que aunque existiera una carta natal igual a la tuya, ujú, tu conciencia, tu libre albedrío, tu camino, tu experiencia es única. ujú, Entonces, ¿cómo puede ser que para en una revista, un horóscopo, todos estén como generalizados, ¿no? En ese ujú, párrafo de palabras. ujú, Yo siempre recomiendo no leerlos. Ahora, se puede obviamente leer la energía disponible del cielo, los tránsitos del día o de la semana o del mes, ujú, qué es lo que anda sucediendo. Y bueno, eso hay que trasladarlo a la carta natal de cada uno para ver qué puntos estratégicos de tu carta natal va a estar activando. ujú, Entonces, como no, para mí es algo completamente caduco, ¿no? Ya es ujú, viejo, quedó como... no funciona, ujú. no funciona. De lo que entendí, vos estudias astrología desde hace muchos años, Muchos no sé años. cuándo empezaste. Arranqué cuando tenía 25 años, Ujú, tengo 36. ujú, Em, Obviamente arranqué por necesidad, llegó la astrología a mí en un momento sincrónicamente perfecto. Em, y empecé a estudiarlo como una experiencia personal para tener el conocimiento de mí misma, para entenderme, para entender qué era lo que me estaba pasando en ese momento. Yo creo que muchas o la gran mayoría de las personas arrancan a estudiar astrología de esa ujú, forma. Creo que nadie quiere estudiar astrología porque quiere ser astrólogo, ujú, sino que la astrología ya llega como una herramienta, ¿no? De acompañamiento de una determinado momento, determinada situación. ujú, Y bueno, si ahí despierta pasión, que creo que en la gran mayoría de las personas sucede, ujú, bueno, ahí empieza la parte más vocacional o profesional, ¿no? ujú.
pero sí son muchos años y también siento que es una profesión a vocación que se estudia para toda la vida, Ujú, porque es eterna, es vasta, es infinita y no solamente que es muy vasta, sino que también en cada momento personal mío, aunque yo vuelva o aunque yo empezara otra vez a estudiar astrología ahora de cero, voy a seguir captando diferentes pedazos, ¿no? ujú, de la información y me ujú, van a hacer vibrar a mí de una forma diferente. ujú. Entonces es un camino de vida. ¿Y la astrología ya en tu familia estaba presente o? No tanto la astrología, Ujú, sí todo lo que es el mundo esotérico o oculto, por así ujú, decirlo. Eh, Vengo de una familia de una abuela vidente, ujú, realmente muy vidente en cuestión de sensibilidad. Se le daba mucho la evidencia a través de los sueños. ujú, Pero bueno, después fue desarrollando como la habilidad donde podía ver la foto de una persona y podía empezar a hablarte de esa persona, en qué andaba, qué le sucedía, tu cuáles abuela, eran... Claro, mi abuela, sí. claro. Em, entonces, bueno, ella tuvo una vida muy dura que tuvo que que desarrollar su propia profesión. Ella se casó a los 15 años, tuvo hijos muy joven, enviudó, quedó viuda y bueno, tuvo que salir a buscar una profesión y no supo de qué trabajar más Ujú, que las propias herramientas que tenía, ¿no? Que era la evidencia. ujú, Así que se dedicaba a eso. ujú. Sí. ¿Y cómo fue eso para vos tener una abuela así con ese tipo de percepción? Para mí fue completamente natural. Yo Ujú, nací en esa familia con ese lenguaje muy insertado, ¿no? Donde tenía una abuela que te decía lo que iba a pasar. ujú, Y de chica, muy de niña, me fascinaba. Creo que adolescente también. Después fui creciendo y fui desarrollando mi propia conciencia y empecé a alejarme un poco porque la evidencia de mi abuela estaba como muy abordada desde la predicción, ujú, ¿no? De qué iba a pasar, de si tenías que claro. firmar un contrato o no. Mm, Y me empecé a alejar, porque aparte yo tenía una relación con mi abuela muy íntima, muy cercana, éramos como amigas, madre, hija, abuela, ¿y nieta. por qué eso te hizo alejar entonces? Porque de alguna forma en esta cercanía que yo tenía con ella, Mm, me acuerdo que, no sé, por ejemplo, llegaba del colegio, ella estaba en mi casa, en lo de mi mamá, y tenía las cartas porque usaba el tarot como herramienta para poder bajar toda la información. Y me decía, vení que te tiro las cartas, así vemos si el chico que te gusta te va a dar bola, ¿no? Te va mm, como a dar, te va a dar interés. Y yo estaba feliz que el chico que me gustaba. Y de repente, claro, entras como en un loop o en una vorágine de estar todo el tiempo sabiendo, queriendo saber qué va a pasar, mm, rozando con el control, ¿no? De la vida, que justamente sabrás que lo que no podemos controlar es la vida misma. sí. Entonces me empecé como a asquear, me empecé como a alejar un poco, hasta que, bueno, un poco más de adulta, creo que fue a los 22 años, me empezaron a suceder ciertos acontecimientos un poco difíciles o personales, ¿no? Intensos, profundos, que tenían que ver con la muerte, con crisis, con depresión. Ujú, Y ahí es como que encontré en la astrología una herramienta de autoconocimiento y ujú, de terapia, ¿no? ujú, También. Y ujú. entonces es como que volví, pero desde otra herramienta, Ok, ok. digamos. ¿Y cómo fue que la astrología se transformó en tu profesión? Creo que fue algo muy natural y como muy también sincrónico. Ujú. Yo la estudiaba, como te contaba, desde los 25 años. Tuve que hacer un freno en el medio porque ¿Qué hiciste antes? ¿En qué antes, trabajaste? bueno, trabajaba en ambientaciones y escenografías para eventos. Ujú, Bueno, y para lo que es producción, comerciales, activaciones de marcas, hacia lo que era toda la parte más como de dirección de arte. ok, totalmente otra cosa. Otra cosa completamente diferente que tenía que ver con la belleza, con el arte, con la estética, con Ajá. la armonía del espacio. Y la verdad que en el momento me encantaba, lo disfrutaba un montón, creía que era mi camino, que de hecho, bueno, lo fue muchos años, ¿no? Estaba Ujú, bien. Y me acuerdo que una sensación muy, así como un recuerdo muy vívido de esos años transcurridos de esa profesión,
donde, por ejemplo, terminaba de armar una ambientación, no sé, en un evento enorme, en un lugar espectacular, y era como muy real la escenografía, y me sentaba después de, no sé, 14 o 12 horas de montaje, donde me dolía todo el cuerpo, todo, todo, Mm, y me sentaba y miraba la escenografía y decía, wow, mirá lo que hice, mirá lo que logré, ¿no? Como esa cosa del ego bien inflado. ujú, Y poco a poco esa sensación empezó como a mermar, empezó a desaparecer. Donde me di cuenta que ahí, por lo menos para mí, no había trascendencia, no había disfrute. ujú, Yo ya venía estudiando astrología hace muchos años y era una idea muy vaga, ¿no? Como de, bueno, dedicarme algún día. Si bien creía que era mi felicidad. Y bueno, después vino la pandemia. Cuando llegó la pandemia, que me acuerdo que arrancó en Argentina el 18 de marzo, yo tenía un evento enorme en el Hilton para 2000 personas ya pago, tenía un casamiento, bueno, tenía un montón de eventos ya como organizados. Claro, y con la pandemia lo primero que se canceló fueron los eventos, ¿no? Porque todo claro. con la masividad de gente se canceló. Y yo tengo algo en mi vida personal que he sufrido, tengo como una especie de analogía en ascendente en Acuario. Ujú, Entonces sufrí como muchos cambios en mi vida, ¿no? Como mi papá viviendo en muchos países, una familia, una vida muy cambiante, yendo, viniendo, como mucho, mucho cambio constantemente. Entonces arrancó la pandemia y como que yo ya el tema del cambio de alguna forma lo tengo como bastante aceitado. Y bueno, dije, vino la pandemia, listo, este es el momento, es ahora o nunca, me tiro a la pileta. Entonces ahí cerré el depósito, vendí todos mis ujú, materiales, desvinculé la empresa, indemnicé al personal, como nada, desarmé todo y dije, bueno, este es el momento de empezar a dedicarme realmente a lo que me gusta, esto es un recomenzar. ujú, Así que ahí arranqué a hacer cartas natales, que si te pones a pensar en realidad no fue mucho, hace mucho tiempo, ¿no? ujú, Ya son 2 años y medio, 3. ujú. Pero bueno, fue un camino muy intenso. Antes hacías cartas natales Sí, también. sí, 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 pero no de forma profesional, no Ujú. como un modo de vida y de Más para ingreso. amigos y Amigos, amigos de familia, amigos. sí, conocidos, Ujú. claro. Pero no era mi ingreso, no era mi profesión así como real, ¿no? Formal, por así decirlo. Claro, entonces también como yo estás en un proceso en hacer crecer todo el proyecto del Sí. corazón, ¿no? Al corazón porque, ¿sabes cómo me di cuenta que este era mi camino? Que un Mm, poco a veces se lo digo a mis consultantes cuando vienen con alguna crisis vocacional o no saben para dónde ir, ¿no? Siento que el cuerpo habla. ujú, Yo sentí como, me acuerdo cuando cada vez que terminaba de hacer una carta natal, a mí me latían el corazón, Yannick, tan fuerte, o sea, como adrenalina, ¿viste esa sensación de... ujú, Me acuerdo que la persona se iba de mi casa y yo llamaba a mi mamá y llamaba a una amiga y le contaba lo bien que me había ido, lo feliz que era como una adrenalina. Y ahí dije como, pará, el cuerpo me está hablando, es acá. O mm, sea, me está dando señales que es acá. Sentía como la pasión. ujú. Y lo que describís como la forma positiva o agradable después de algo que realmente nos hace bien hacer, también hay el cuerpo hablando cuando las cosas no te hacen bien, ¿no? Claro, En mi caso también puedo decir que el cuerpo me mandó a mis cambios, sí, ¿no? totalmente. O sea, colapsé en algún momento, tenía que Sí, cancelar los trabajos porque no tenía totalmente. la energía, Y me ¿no? gusta que me lo digas porque tu ascendente en Virgo, el cuerpo habla. Pero lo que es Sí. ascendente en Virgo y ascendente en Tauro Mm, son dos ascendentes que el cuerpo está constantemente mandando señales y no sí. todo el mundo con ese ascendente lo logra leer o lo puede ver. Ujú. Sí, Es hermoso que lo es puedas. un, yo creo que para todos en la vida, pero bueno, si vos me decís el ascendente Sí, Virgo, bueno, por lo especialmente, menos, lo tomo porque sí, reacciono muy sensiblemente a todos los sí, procesos de la vida cotidiana que estoy atravesando, sí, ¿no? sí, sí. Así Pero que, bueno, no hay que tener ascendente en Virgo para darse cuenta, ¿no? Cuando uno sí. está atravesando un proceso, nos enfermamos, nos engripamos, Ujú, bueno, y obviamente un montón de otras ujú, enfermedades un poco más profundas o ujú, complicadas, total. ¿no? ¿Cómo ves el mundo de la astrología hoy? Qué interesante. Bueno, lo veo como obviamente en auge, como que de repente está creciendo muchísimo. Ujú,
y a pasos agigantados, pero como todo crecimiento exponencial o muy rápido, obviamente sufre como desequilibrios, ¿no? Ujú. ¿Dónde lo Eh, ves desequilibrado? es que hay algo como también de lo mediático, de la rapidez de este momento que nos toca vivir como humanidad, donde hay una necesidad de comunicación, de expresión de la internet, de la velocidad, que a veces como hay una sobreinformación, donde a veces Ujú, termina desinformando, ujú, ¿no? ujú, Pero bueno, como todo cambio, como todo nuevo lenguaje que está entrando profundamente en la humanidad, ujú, tiene que haber un desbalance, ujú, ¿no? Es como esta cosa del desbalance para que pueda entrar. ujú. Después ya va a llegar a un equilibrio, me parece. ¿Qué sería un mundo astrológico equilibrado? Equilibrado. Bueno, para empezar, no desconfío no sé, yo estoy viendo mucho en los medios, en las redes sociales, donde de repente una persona hace un curso de 3 meses o de Claro. un año, por así decirlo, donde ya sos astrólogo. Ujú, Que me parece que el proceso es muy individual y que cada mm, persona puede aprender a su propio tiempo y a su propio ritmo, está muy bien. Pero entiendo yo que la astrología como herramienta tiene que atravesar el cuerpo, ¿no? ujú, Hay un lenguaje de lo racional y hay un lenguaje que también atraviesa y nos sucede como en la fibra, ¿no? mm, Como en el alma inclusive. ujú, Y eso necesita tiempo, mm. Sí, hay que primero tener la información y después integrarla, ¿no? claro. Como que Mm, la integración necesita de ese ujú, tiempo. Entonces, sí, cada uno tiene su ritmo, cada uno mm, tiene su tiempo, pero bueno, es como que hay una necesidad siempre de querer que sea todo ya, que ujú, esto no solamente aplica a la astrología, ¿no? Lo aplica en absolutamente todo lo que sucede hoy en día en la vida. ujú, Todo lo queremos ahora, lo queremos saber ya, queremos consumirlo ya, todo lo queremos en este instante. ujú, Y hay ciertas doctrinas o hay ciertas herramientas que necesitan tiempo, me ujú. parece. Observándome a mí mismo, ¿no? Como siempre me parece un tema muy interesante, como una fuente de información infinita casi. Y por otro lado, también noto en mí como hay momentos en que me interesa mucho saber algo de la astrología Sí, y hay momentos de ahora te mucho asqueás, rechazo. Como, total. o sea, pienso como hay esa categoría y esa categoría y siempre como observo que uno busca una excusa, ¿no? Encontrar cierta energía del momento y claro, Claro, yo no me puedo comunicar porque Mercurio retrógrado y esas cosas. totalmente. ¿Cómo podemos madurar con Mira, la astrología para ahí? mí hay dos formas de hacer astrología. Mm, Por ejemplo, siempre me acuerdo del ejemplo de una revolución solar. ujú, Vos podés hacerte la revolución solar antes de que comience el año astrológico, antes de ujú, tu cumpleaños, donde el encuentro con el astrólogo va a ser mucho de, bueno, cuál es la energía disponible, cuáles van a ser los acontecimientos, por dónde se mueve la energía, ¿no? ujú, ¿Qué va a pasar, hablando en lunfardo? ujú, Y hay otra forma de hacer una revolución solar que en lo personal es lo que a mí más me gusta, que es cuando el año finaliza, ujú, ¿no? Porque cuando el año termina, podemos observar todo lo transcurrido, todo lo que pasó, y con la astrología podemos resignificar, ujú. ¿no? Resignificar las Interesante. vivencias. ¿Para qué? Para aprender. Ujú. ¿No? Es muy difícil aprender como cuando todavía las cosas no sucedieron. Claro, eso me llegó a través de vos también, esa idea. Yo hice una revolución solar con un año muy particular en mi vida, ¿no? Sí, De muchos sí. cambios, un año en que sentí mucha transformación en el cuerpo, tanto como me inicié a Reiki o encontré los instrumentos de los cuencos de cuarzo. Medicinas, ¿no? También Sí, ancestrales, fue un año también donde solté mi trabajo anterior y también el proyecto de música que tal tenía. cual. Entonces fue muy interesante ver después realmente cómo eran los tránsitos y cómo estaba todo conectado, ¿no? Claro. Y siento que es mucho más rico, Ujú. ¿no? Es En muy vez de, interesante, es totalmente otra forma, ¿no? si yo te hubiera dicho, Yani, que este es el año en que Sí. seguramente, pues tampoco puedo darte la certeza, ¿no? Porque no Ujú, es el tipo de astrología, por lo menos que yo hago, que es la predictiva. ujú. Pero entonces tendría que haberte hablado con las palabras de seguramente puede suceder que, Claro. ¿no?
Entonces vos te vas con una idea. Ujú. Claro. Seguramente hay personas que tienen ahí una antena muy desarrollada también. Seguro, seguro, em, claro. pero es muy interesante esa, me parece como una idea nueva casi, porque no observo mucho eso. No sé cuántas personas vienen a tu consultorio a Como, preguntarte hacia una revolución solar el año pasado. sí, es verdad que puede ser que no muchas personas lleguen, pero yo Mm, intento explicarle esto ujú, para empujar un poco la idea de, bueno, vamos a hacer tu revolución solar de este año vigente, ujú, pero primero miremos el que está terminando. ujú. Como que un poco lo inculco yo, ¿no? A Ah, ok. esto, lo empujo, O por sea, así es un poco tu decirlo. forma de primero hablar un poco sobre Sí, lo que acaba de pasar, claro, digamos, en la vida. exacto. Ah, ok. Sí, que también sucede que yo siempre digo que la revolución solar tiene bastante marketing, ¿no? Porque a veces me escriben personas como, bueno, estoy a una semana de mi cumpleaños, ya estoy lista. Y es como, Ujú, bueno, en realidad vos puedes hacerte una revolución solar 2 meses antes, ya el nuevo año astrológico, la vibración de ese año empieza como a entramarse con el nuevo año. ujú, Porque no es que el día de tu cumpleaños vos te levantás y decís, bueno, vibración nueva, vida nueva, ¿no? Es como que un año va entramándose con la otra, ¿no? ujú, Em, con el otro, quiero decir. Y en ese entramarse se siente como un cambio, un viro en la energía, ¿no? Pero lo tiene que vivenciar la persona, ujú, claramente. ujú, Entonces, bueno, ahí es donde yo acompaño a, antes de ver qué es lo que viene, resignifiquemos todas las experiencias vividas, ¿no? ujú. Todo lo que sucedió. Ok. Esa es la forma que por lo menos a mí me vibra en hacer astrología. Y vos me preguntabas en esto de, bueno, a veces yo estoy como más asqueado, como que hay días que quiero saber, otras veces no. A mí me pasa en lo personal que yo rara vez me miro a mí misma en Ujú, cuanto a qué está pasando ujú. con la astrología. Es como que yo no, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Como que Ujú. no. Me pasa algo en este momento que estoy pensando en nuestra revolución solar que hicimos hace un año, porque en un mes cumplo años. Claro, sí, tal cual. Cuando quieras. Y ahora pienso, ah, claro, como todo lo que se manifestó, ¿no? De toda la información Sí. que me diste, es Yo me, realmente, es muy lindo vivir la vida y ver los colores ahora, ¿no? Que estaba dibujando yo, sí, como poniendo sí, color ahí a total. esa información, pero sí, parte de este proyecto es parte de la información también que me diste en este momento, Sí, me ¿no? acuerdo que había que comunicar, ¿no? ¿Te Cla- acordás? Había mucho la Es hora para comunicación. salir a Sí, exponerme y me ahora. reacuerdo y acá estamos. Como, qué loco. Bueno, Me quiero correrme. encanta. Entonces, sí, estás prediciendo todo. Sí, claro, viste, al final como... Al final sos... Al final, nada, estoy haciendo lo que digo que no voy a hacer, Claro. pero bueno, sí, un poco Hay sucede. una cosa más que me hace un poco de ruido a veces. Capaz Sí, tenés algo interesante para decir a eso también. Como hay algo como cuando uno observa las redes todos los astrólogos que siempre suben las informaciones sobre los tránsitos, siempre estamos en un momento intenso. sí. Sí. Lo que pasa es que el nivel de intensidad se va a distinguir en el tránsito de ese momento aplicado a tu carta natal. Sí. Porque, por ejemplo, podemos tener un eclipse, bueno, un eclipse justamente es un ejemplo muy intenso, pero no sé, de repente hay una cuadratura Ujú, entre Neptuno y el Sol, ¿no? ujú, Que es intenso para todos. ujú, Pero si justo en tu carta natal está en conjunción, por ejemplo, a tu Marte, o está en cuadratura a, digamos, tocándote un punto muy específico, vos lo vas a sentir mucho más intenso que claro, yo, por ejemplo, claro. ¿no? Por eso también decía, es como, sí, es verdad, el cielo siempre se está moviendo, Para algunas personas, en cualquier momento el cielo es intenso, ¿no? Como claro, siempre hay una persona que siempre, tiene un sí, momento intenso. tal cual, o sea, por eso te digo que es como muy personal, es muy Sí. individual la Sí, astrología. a mí me gustaría sentir un poco o observar otra forma de comunicar la astrología, la verdad que A mí yo, yo también. siento, yo siento eso como hay una intensidad, ¿no? Pero que estamos en un momento intenso me parece mucho, siempre, ¿no? Sí, me parece muy generalizado. Total, A eso. mí también me encantaría, inclusive yo misma, encontrar la forma Mm. de comunicar la astrología desde otro lado, y lo intento Ujú, eh, en mis escritos, en mis posteos, que disfruto tanto hacer.
Sí, trato de encontrarle esa vuelta, Ujú, porque como te decía al principio, no siento que podamos leer el horóscopo y te sientas identificado. claro. No tiene sentido. ¿Y vos en tu propio camino ahora con la astrología, qué planes tenés? O sea, de lo que entiendo, se pueden hacer cartas Sí, natales con cartas vos. natales, se pueden hacer las revoluciones solares también Ujú, de cada año, que en realidad cuando decimos revolución solar es como el nombre más marketinero, porque ujú, cuando uno hace una revolución solar también estamos mirando tránsitos, progresiones secundarias, ciclos de vida, ujú, ¿no? Revolución solar y obviamente la carta natal. claro. Em, También se puede hacer lo que se llama seguimiento, Ujú, que es a partir de un encuentro con el astrólogo. Bueno, en ese encuentro salen a la luz un montón de temas, ¿no? Como crisis o intrigas, determinados problemáticas, que por ahí si la persona quiere seguir trabajando, se puede seguir acompañando desde la astrología. ujú, Vendría a ser como una terapia astrológica, ¿no? Por así decirlo. ujú, Después también o sea, existe el acompañamiento terapéutico más vocacional, ujú. sinastrías, o poder ver qué está sucediendo en este En momento el para vínculo. en el vínculo, claro, Mm, perdón, sinastrías con el vínculo, ujú, entre vínculos de dos cartas natales. sí. Hay diferentes herramientas Ujú. que ¿Y existen. vos apuntas a hacer Todas, todas sí. Y la que más me gusta, que me parece como muy interesante, es la carta dracónica, que no sé si escuchaste hablar alguna vez. Yo creo que me contaste una vez, Ah, te pero me conté. Es olvidé. muy interesante. Es la carta del alma, ¿no? Ujú. De la energía que trae de vidas pasadas. Ah, Pero es ok. muy interesante porque es una carta que cuando la haces con el consultante, no es que podamos encontrar hechos concretos que la persona va a decir, sí, la verdad que me pasó esto, me acuerdo. Es En como otra una vida. carta muy sutil. Mm, ¿Cómo? en otra vida. En Ah, otra, claro, bueno, claro. tenés que recordar vidas pasadas, digo, Sí. a no ser que seas un iluminado. Ujú, Pero es como una carta que se vibra como de forma muy sutil. ujú, Como que lo que el astrólogo te dice se capta. ujú, Y de alguna forma tiene coherencia. ujú, ¿No? Entonces es como una carta más para llevarte como al alma y consultarla con la almohada y que queda como resonando, donde a veces puede esclarecer mucha información. ujú. Es muy linda. Entonces, ¿esto estás desarrollando ahora o ya tenés No, como no, personas que hacen esa carta con claro, sí, vos? ya he hecho un par. Ujú, No es una carta igual como tan tradicional, no ujú, es un encuentro tan buscado, por así decirlo. De sí. hecho, hay muy pocas personas que conocen de su existencia. Ujú, Pero para mí cada vez es como que cuando es una carta natal que la persona busca cuando ya viene haciendo un trabajo personal de búsqueda, ujú. ¿no? Es como ir una capa más profundo. Ah, eso me hace también pensar ahora en otras cartas que en otras culturas también usan otro momento, ¿no? Para generar la carta, En la carta. la car- Otro momento más allá del nacimiento en sí, querés sí, decir. Sí, sí, claro. sí, y Sí. también, por ejemplo, el momento de la gestión, ¿no? Sí, 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 tal ¿Te cual. dedicas a No, ese tipo de cartas no. también? Es una carta, son cartas por ahí que tienen que ver más con la cultura de Oriente. Ajá, ok, Por ahí como no sé, la astrología védica. ok, Pero son otras ramas de la astrología que yo ok. no indagué, no investigué, no profundicé, ¿no? Es como tan amplia la astrología y tiene tantas ramas Ujú, que por lo menos hasta el día de la fecha no es que no me agarró la curiosidad, pero también no tuve el tiempo de la dedicación que a mí me gusta darle a la ujú. astrología, ¿no? Y ahora brindando toda esa información siempre a otras personas, ¿vos también te nutrís de tu propia carta todo el Un tiempo? montón, un montón. A veces me encuentro hablando, diciéndole algo a la persona, que me escucho y digo como, esto es lo que me está pasando a mí. O sea, esto es lo que yo tendría que haber escuchado, me vendría bien este consejo en este momento. O sea, es Ah, como, ok, claro. claro, hay algo Pero de observas tus tránsitos, los tránsitos con respecto a tu carta, o sea, en la vida cotidiana, digamos, muy poco, muy como te poco. decía hace un rato, sí, muy poco. A Ujú, no ser que me esté pasando algo específico, que de repente digo, ujú, bueno, quiero mirar, o de repente hay un eclipse de luna, un eclipse de sol, que digo, ok, bueno, quiero saber en dónde, en qué casa me cae, o si está en aspecto con algún planeta, lo miro. ujú. Pero en realidad es como que yo no, conmigo misma no me miro mucho. Qué interesante, ¿no? Sí, sí. Ok.
Y el año del cambio, el año donde soltaste el otro trabajo Sí, y 2020. 2020, ¿Qué año ese? en la cuarentena, ahí miraste a tus tránsitos. Sí, un montón. Ahí Ahí sí sí. quería saber. Ahí sí, pero no miré solamente los míos, miré los de mi familia, los de mis amigos, Ujú, cada persona que me pedía, aunque yo no todavía estaba recién arrancando como profesionalmente dedicándome a esto, porque el 2020 fue un año donde ocurrió una conjunción muy específica de Saturno, ¿no? Con con Plutón, Plutón. donde fue un año como de mucho movimiento de cimientos para muchas personas. Ujú, A cada persona en un área determinada de su carta natal tenía esa conjunción. ujú, Entonces cada persona estaba viviendo un quiebre en algún área de su vida, ujú, pero un quiebre realmente profundo, ujú, ¿no? Entonces era como, bueno, te conozco, veamos por dónde viene esta crisis. Creo que todos atravesamos de alguna forma un tipo de crisis o aprendizaje profundo. Y ahí es donde creo que estuve haciendo como mucho servicio, ¿no? De estar ujú, entregando información para todos lados, a ver cómo te puedo ayudar a vos, cómo puedo ayudar ujú. al vecino, a mi amiga, a mi mamá. Entonces tu quiebre fue el cambio del trabajo. Sí, Mi quiebre fue la mudanza a la mudanza a Argentina. Argentina. Claro, viste, como que a cada Sí, persona me parece que trajo como una información sí. muy contundente, donde después la conciencia de la persona lo puede haber vivido como una oportunidad o lo pudimos haber atravesado como una crisis que a la Ujú, larga siempre trae la oportunidad, ujú. siempre, siempre, Hermoso, siempre. hermoso, qué lindo. Sí, fue un Bueno, año interesante el 2020. me gusta. Bueno, ahora vamos a tener un momento con el sonido juntos. Hermoso. Te agradezco mucho No a vos, por gracias darnos un Yannick, poco de tu perspectiva a gracias a la vos. astrología. Siempre me parece muy interesante. Gracias por todo. No a vos, me encantó este momento para compartir, muy lindo. El momento, vuelvo a agradecer del silencio del principio, fue hermoso, me encantó, Me gusta. me encantó. Muchas gracias. A vos.